los vientos, Chicago, Illinois. Las noticias sin pelos en la lengua. Sin censura. Con Vicente Serrano. Comenzamos ya. Señoras y señores, le duela a quien le duela, le pese a quien le pese. Estamos transmitiendo en vivo y en directo para cerrar la semana laboral bien informados, informándole. Como los chayoteros no se atreven, no les interesa, no les conviene, porque no van a morder la mano que les da de tragar. Yo soy Vicente Serrano y como siempre le pido que no permita que le den más de lo mismo. Amaneció vomitando en Twitter nuevamente el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Una serie de tweets que se convierten en los tweets más agresivos hacia México por lo del muro en la frontera. Hacia México, hacia Centroamérica, hacia los demócratas que no le quieren dar el dinero para el muro en la frontera. Y precisamente el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dice que prefiere no comentar sobre Donald Trump. Sigue evitando el tema para evitar encontronazos. Mesuradamente, inteligentemente, Andrés Manuel López Obrador, pero tendrá que llegar el tiempo en que le responda al orangután naranja de la Casa Blanca, Donald Trump. Y en unos minutos nos enlazaremos con Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso en la capital estadounidense, único corresponsal mexicano acreditado por la Casa Blanca, para que nos hable sin censura precisamente acerca de este vómito tuitero mañanero del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó hoy a través de su cuenta de Twitter con el cierre por completo de la frontera entre México y Estados Unidos si los demócratas no aprueban los fondos para la construcción del muro. Esta es la primera vez que Donald Trump amenaza directamente a México, ya con Andrés Manuel López Obrador como presidente. Un cierre de frontera llevaría a terminar con el libre comercio entre ambos países y regresar, dice, a un periodo pre-tratado de libre comercio de América del Norte. Dice Donald Trump: nos veremos forzados a cerrar la frontera sur por completo si los demócratas obstruccionistas no nos dan el dinero para construir el muro y cambian también las ridículas leyes migratorias con las que el país tiene que lidiar. En este vómito tuitero mañanero, Donald Trump, insisto, amenaza con cerrar la frontera con México, y Andrés Manuel López Obrador en la mañanera prefiere sacarle la vuelta al tema, creo que inteligentemente, diplomáticamente, mesuradamente, para no confrontarse con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Aunque, como ya nos adelantó en algún momento el propio Jesús Esquivel, este se convertirá, todo parece indicar, en el primer tema de confrontación entre ambos presidentes. Vamos precisamente con Jesús Esquivel para iniciar el programa. Jesús, pues estos tweets de Donald Trump, la noticia del momento en la relación bilateral, ¿cómo te va? Buenos días, Vicente. No me parece en la relación bilateral, me parece más bien en el ámbito político, electoral de los Estados Unidos. México nada tiene que ver con las decisiones que tome Donald Trump. Creo claro que tiene que ver, mi querido Jesús. Si cierran la frontera, México se vería lastimado económicamente por el cierre en la frontera, ¿no? Y Estados Unidos igual, pero eso no es decisión soberana ni de México ni de ningún otro país, sino de los Estados Unidos. No solo hay que mirar hacia el sur, y hay que tomar el contexto en el que lo dice el presidente de los Estados Unidos. Tú mismo acabas de mencionar que señala que los obstruccionistas son los demócratas, no está hablando del gobierno mexicano. Está aludiendo a que sin lo que quiere en materia presupuestal, y creo que consciente de que los demócratas, si Trump no quita el dedo del renglón, incluso podrían rechazar lo que negoció el gobierno de Trump con Canadá y México para reemplazar al TLCAN. La región norteamericana estaría regresando a esa época. Por eso es que lo menciona en su cuenta de Twitter. Hay que leer con cuidado lo que está diciendo Trump, lo que está enviándole como mensaje a los demócratas y al electorado, más que a los demócratas, al electorado. Está hablando de que nuevamente se irían empresas a México y empleos.
Por eso habla en ese sentido. Eso es lo importante de este mensaje en la cuenta de Twitter de Trump. Jesús, pero en otro tuit sí hace una mención directa a México. Dice, Estados Unidos pierde tanto dinero en el comercio con México bajo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, más de 75 mil millones de dólares al año, sin incluir el dinero de la droga, que sería muchas veces esa cantidad, que consideraría el cierre de la frontera sur una forma de obtener ganancias. ¿Construimos el muro o cerramos la frontera sur? Esa sí es una referencia directa a México como país. No está diciendo por México, está diciendo el dinero que supuestamente México tiene como superávit en el comercio, lo cual ya está demostrado que no es cierto, Vicente. Entonces no sé, no entiendo por qué. Creo que por eso Andrés López Obrador ni siquiera tomó en cuenta lo que declaró o escribió más bien Trump en Twitter. Hay que ser pragmáticos y no dejarse llevar por esto. El pleito no es con México, el pleito es con los demócratas. Sobre todo porque a partir del próximo viernes 3 de enero será Nancy Pelosi ya la presidenta de la Cámara de Representantes y empieza a sesionar bajo el dominio demócrata esa ala del Capitolio, y lo que apruebe la Cámara de Representantes bajo los demócratas no va a comulgar con lo que apruebe la de senadores dominada por los republicanos. Ese es el temor de Donald Trump. Ese es el riesgo de su gobierno. Ese es el peligro que tiene para reelegirse. Estaría gobernando bajo un Capitolio con un ambiente anti-Casa Blanca como el que vivió durante la mayoría de su presidencia Barack Obama, en el caso de los republicanos. De ahí que está insistiendo incluso en que se le dé el dinero que quiere para construir el muro. El ataque directo, en todo caso, de estos mensajes de Twitter no es a México, sino a Honduras, Guatemala y El Salvador, países centroamericanos a los que está acusando de no hacer nada para detener la formación de una supuesta nueva caravana. Y les dice, les vamos a quitar toda la ayuda que les estamos dando a estos países que solamente toman ventaja de los Estados Unidos. Oye, Jesús, ¿y eso no convierte esto en un problema de México, entendiendo que Andrés Manuel López Obrador se está convirtiendo en un jugador importante a nivel regional? Incluso propone un plan de inversión para estos países que está criticando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y cuando dice quitarle la inversión, ¿qué significa todo eso? A ver, Vicente, te voy a hacer una pregunta. Dígame. Clara. Si tú ves que tu vecino se está peleando con su mujer, ¿tú vas a ir a meterte sabiendo que te pueden acusar a ti de algo? Tú mejor esperas a ver cuál es el resultado antes de esto. Este es un pleito en Estados Unidos, es un pleito político electoral. Estas diferencias de presupuestales tienen cerrado al gobierno desde hace 7 días y esto va a seguir hasta la próxima semana. Los efectos políticos los va a pagar Trump o el Capitolio, aún no lo sabemos. No Andrés Manuel López Obrador ni los mexicanos. Pero a ver, siempre, Jesús, espérame. Ahí está el debate. Siempre, yo no entiendo por qué, y creo que en México lo entendemos muy bien. Hay que tomar de lado lo que diga Donald Trump. Te pregunto, pero Jesús, ¿tú crees que aguante la industria exportadora de Estados Unidos un cierre de la frontera? Te he comentado lo que han dicho las personas que se ven afectadas directamente, y recuerdo muy bien lo que me dijo este empresario estadounidense republicano de Texas, blanco, que votó por Trump. El día que la Casa Blanca cierre la frontera, toma mis más de 5,000 camiones de carga que dependen del comercio con México para que vayan a obstruir en protesta las calles en la capital de los Estados Unidos. Y te estoy hablando de un sector mínimo que depende del comercio con México. Pero yo también te tengo que aportar que estuve en Tijuana
Y muchos tijuanenses están molestos, incluso preocupados de que haya un cierre de la frontera, como ya lo ordenó Donald Trump, sin avisar, por 4 o 5 horas hace algunas semanas, que generó un verdadero caos en la vida cotidiana de muchas empresas, de muchos trabajadores fronterizos. Y así como están las cosas con los berrinches de Donald Trump, no sería descabellado pensar que se anime a cerrar la frontera, al menos por horas, como lo ordenó hace algunas semanas. No es la primera vez que se cierra por horas la frontera. Lo que provoca es un caos de tráfico, a que se atore el comercio, que la gente no pueda venir a trabajar. Pero eso, insisto, el trasfondo no tiene que ver con los intereses políticos de México. Son de Trump. Yo no entiendo por qué no lo quieres ver así. No, sí lo entiendo, Jesús, pero al final las decisiones que hagan los políticos tienen un efecto en los mexicanos o en los estadounidenses de a pie, ¿no? En los mexicanos de la frontera, que se ven afectados temporalmente, no en el resto del país. Creo, por ello, es que ha cambiado la estrategia gubernamental, y qué bueno, de México. En lugar de meterte en un pleito de declaraciones, sé más pragmático y espera a ver qué ocurre. Trump no se manda solo. Existe el poder legislativo. Por eso menciona a los demócratas. Por eso los acusa de ser los que obstruyen el avance de las leyes en Estados Unidos. Los acusa que van a regresar a las leyes ridículas de inmigración, con las cuales está atorado el país. Y te quiero recordar que el último proyecto de ley presupuestal que tenía el respaldo de los republicanos, la semana pasada no se sometió a voto porque no contenía el dinero que quería Trump para el muro. Los mismos republicanos lo retiraron. Por eso no se sometió a votación en el Pleno. Hay que entenderlo. Me parece, y le aplaudo lo que hizo López Obrador. Yo espero a que se resuelva el pleito antes de reaccionar. No, y yo también hice un reconocimiento, creo que es lo más mesurado, lo más tiene que ver con México. Ya, punto, se acabó. Es un asunto de Estados Unidos. A ver, digámosle eso a la gente de Nogales, de Tijuana, de Reynosa, de las zonas fronterizas, que están con el Jesús en la boca. Pues hay que decírselos porque lo tienen que entender. Para eso se trata, de informar y decirles lo que está ocurriendo en Estados Unidos. ¿Qué puede hacer López Obrador? A ver, te pregunto. No, es que no es el punto de qué puede hacer López Obrador. ¿O qué buscas? Que le responda, que como pedías que hiciera Peña Nieto cuando se lanzaban este tipo de declaraciones por Twitter y que incluso ofendía. Pues no ganas nada, no pasó nada. A final de cuentas, no pasó absolutamente nada. ¿Por qué? Porque la última palabra política en Washington no la tiene el presidente de los Estados Unidos, la tiene el Congreso, y siempre lo voy a repetir. Por eso le preocupa que Nancy Pelosi, a partir del próximo 3 de enero, sea la tercera figura política más importante en el papel de los Estados Unidos. Pero en términos prácticos es la número 2. Pero regresando al tema de los tweets, del cierre en la frontera, ¿no necesita la autorización del Congreso Donald Trump para cerrar la frontera? ¿Estás de acuerdo con eso? No la necesita, sí, pero otra vez, ¿tú crees? Te pregunto, en serio, no sé por qué te gusta escandalizar. ¿Tú crees que a Trump, a ver, Jesús, políticamente le convendría? Jesús, discúlpate por lo que acabas de decir, por favor. No. ¿Me gusta escandalizar? ¿Crees que a Trump le gustaría tener cerrada no voy a aceptar ningún día? otro comentario tuyo hasta que te disculpes, Jesús. A mí no me gusta escandalizar, simplemente estoy tratando de poner en contexto la situación que a mí me tocó ver en la frontera para los tijuanenses, y creo que estoy tratando de explicarles que este desgraciado que tenemos en la Casa Blanca puede ordenar en cualquier momento el cierre de la frontera, y con eso está tratando de negociar políticamente para Estados Unidos. Pero que me digas que me gusta escandalizar, no te pases, Jesús. Me acabas de dar la razón.
que está negociando políticamente con eso en Estados Unidos. Que es lo que te vengo diciendo desde el inicio de que empezamos a platicar. Muy bien. ¿Algo más, Jesús? Pues no, vamos a ver qué ocurre el próximo jueves y viernes, porque el jueves regresa el Senado. Los republicanos parece que van a respaldar al vicepresidente Mike Pence, que está pidiendo que entiendan que lo que quiere Trump es dinero para el muro, ya no los 5.700 millones, sino 2.000, que fue lo último que les comunicó directamente a los republicanos. Pero en su encuentro de Pence con el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, le dijo a la Casa Blanca que los demócratas no le darán más que 1.300 millones de dólares para seguir construyendo o reconstruyendo el muro en la frontera con México. Y creo que esas son las estadísticas, las cifras presupuestales que se tienen que manejar. Lo que está claro es que ni en la Cámara Alta ni en la Cámara Baja están de acuerdo en que se apruebe un proyecto de ley que dure nada más unas semanas, hasta el 8 de febrero del próximo año. Hay una cuarta parte del gobierno federal que está cerrado, el Capitolio, el Departamento de Defensa, por ejemplo, cuentan con fondos aprobados para funcionar hasta septiembre del próximo año. Por eso es que no hay tanta urgencia de lo que pueda ocurrir en Estados Unidos, porque existe también una ley constitucional de este país que establece que en caso de una emergencia nacional se cuente con dinero. Para eso existe la Reserva Federal, que irónicamente Trump la semana pasada, y creo que por falta de conocimiento, dijo que el Banco Central estadounidense no le hacía falta a la economía de los Estados Unidos. Y creo que eso te exhibe de pies a cabeza el tipo de presidente que gobierna en los Estados Unidos. Muy bien, Jesús, te mando un abrazo, gracias por el tiempo y quedamos al pendiente. Buenos días. Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso en Washington, D.C., único corresponsal mexicano acreditado por la Casa Blanca, hablando con nosotros sin censura. Podemos estar en desacuerdo, pero a ver, nada más quiero aclararle, no intento ser alarmista, pero yo en algún momento dije, aguas que Trump va a mandar soldados a la frontera. Y a mí me dijeron aquí, no, van a ser de la Guardia Nacional, hay soldados en la frontera. Les dije, cuidado, porque puede haber posibilidades de cierre en la frontera. Ya ordenó cierres temporales en la frontera. Ahora amaga con un cierre, pues si no permanente, más prolongado de la frontera. A eso voy. Andrés Manuel López Obrador hace lo correcto. Así lo presenté el tema. Mesuradamente, no se mete en camisa de 11 varas, diplomáticamente. Pero expliquémosle que se trata de un pleito entre Donald Trump y los congresistas de Estados Unidos, a la gente de Tijuana, a la gente de la franja fronteriza. Que vamos a esperar el tiempo me dará la razón. Ojalá que la boca se me haga chicharrón, pero una cosa sí les voy a decir. El presidente Donald Trump sabe perfectamente con qué está negociando. Y es algo así como la granada a la que le quita el seguro y está a punto de arrojarla, con tal de salirse con la suya, políticamente hablando. Sí, lo del muro en la frontera y el dinero, la decisión está en el Congreso. Y los demócratas no están cediendo para darle los 5,000 millones de dólares para el muro que quiere Trump. Sí, está en el Congreso también la decisión de hacer los cambios a las leyes migratorias. Sí, pero Donald Trump no necesita al Congreso, por ejemplo, para mandar a los soldados a la frontera. Y ahí están los soldados en la frontera. Porque aquí tuvimos una diferencia. En algún momento, porque no está hablando de soldados. Sí está hablando de soldados. No, está hablando de Guardia Nacional. Los soldados están en la frontera. Y Donald Trump no necesita la aprobación del Congreso para ordenar un cierre
en las garitas. Eso es lo preocupante. Ese es mi punto nada más. Que entienda la gente que es una situación frágil por un pleito político en Estados Unidos. Podrían terminar pagando los platos rotos. La gente, como me lo externó a mí, la gente de Tijuana cuando estuve ahí hace algunas semanas, podría terminar pagando los platos rotos. ¡Qué bueno! Que no se engancha Andrés Manuel López Obrador. Espero haber quedado claro con mis puntos y te saludo con mucho. Antonio Toño Ruiz en los controles de esta nave. Bueno, ya la gente debería estar acostumbrada a los agarrones que nos damos Jesús Esquivel y este servidor. Pero mi punto es que no es descabellado pensar cualquier tontería del orangután naranja que tenemos en la Casa Blanca para que nos vayamos preparando. No, yo también considero, Vicente, que no es alarmista de ningún punto el hecho de considerar pues estos intercambios que tiene Trump. Lo que sí voy a comentar yo es que en este caso el hecho del cierre de la frontera, la realidad es que a mí sí me parece que se va a quedar en la pura amenaza. Esa es mi visión, mi lectura. Ojalá. Porque velo de esta forma, ¿no? Algo que nos comenta siempre aquí Martín Unzueta. Tú cierras la frontera 1 hora. 1 hora cierra la frontera. Se cae la economía de Estados Unidos y se cae la economía de México. En ese momento. No se cayó, Toño. Se cerró el otro día la frontera entre... Pero una garita. La garita más transitada del mundo. Entre Tijuana y San Isidro se cerró por 5 o 6 horas, me decía la gente en Tijuana, que me confirmen, por favor, por cuántas horas. Y los que pagaron los platos rotos sí, fueron los trabajadores de a pie. Los tijuanenses y la gente de San Diego, sí. Pero o sea, lo que dice Trump es cerrar toda la frontera. O sea, vamos a ponerlo desde este punto. En ese momento, cuando no puedes ocupar esa garita, ¿qué haces? Pues te vas a otra, ni modo. Porque tienes que pasar de alguna u otra forma, ¿no? Y eso fue lo que hizo la gente. Y hubo congestionamientos y fue terrible. Lo que Trump está planteando es cerrar toda la frontera. Eso sería verdaderamente catastrófico para los dos países. Y mira, yo tampoco quiero ser alarmista, ¿no? O sea, yo creo que en la realidad no le permitirían eso a Trump. Trump es capaz de cualquier cosa, está loco. Esa es la realidad. Nos hemos dado cuenta de que está muy al nivel de Vicente Fox en la locura, ¿no? En las cosas que dice, en las cosas que hace. Él podría buscar hacerlo, pero no creo que se lo permitan. O sea, el hecho de que permitan cerrar toda la frontera sería catastrófico para los dos países. Te saludo, Vicente, perdón, me fui directamente al comentario. Saludo al público consentidor que nos ve aquí en Chicago, en todo Estados Unidos, en las garitas, ahí en la frontera, en Centroamérica, en México, en el mundo. Gracias a todos los que están en sintonía de Sin Censura. De eso se trata el programa. Incluso el programa se pone sabroso cuando tenemos visiones diferentes, porque el nombre del programa lleva un compromiso: sin censura. Podemos no estar de acuerdo, pero todos tenemos cabida en este espacio.